Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos más jugosos de nuestros famosos. ¿Están listos para un nuevo drama, un bombazo de esos que nos dejan con la boca abierta? Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de alguien que seguramente les suena muy, pero muy bien, Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que ha robado corazones en todo el mundo. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es algo que nadie se esperaba, algo que ha sacudido por completo su vida y que lo ha dejado, literalmente, en shock. Un drama inesperado, un giro de guión que ni el mejor de los directores de telenovelas podría haber imaginado. Pero antes de que entremos de lleno en este huracán de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no le han dado al botoncito rojo, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión. Así que no se lo piensen más y formen parte de esta gran familia. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué le ha pasado a Can Yaman? ¿Qué drama inesperado ha sacudido su vida? Pues bien, la historia comienza, como muchas otras, con rumores. Rumores que poco a poco fueron tomando fuerza, alimentados por las redes sociales y por algunos medios de comunicación. Rumores sobre una posible crisis en su relación, sobre proyectos cancelados y, lo más sorprendente de todo, sobre un posible problema de salud. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Can Yaman es un hombre acostumbrado a estar en el ojo del huracán, a ser el centro de la atención mediática. Pero esta vez era diferente. Los rumores eran cada vez más insistentes, más detallados y, lo que es peor, provenían de fuentes cercanas al actor. Se hablaba de que lo habían visto demacrado, cansado, con una mirada que denotaba una profunda tristeza. Sus allegados, que normalmente compartían momentos con él en redes sociales, se habían vuelto inusualmente silenciosos, alimentando aún más las especulaciones. La situación se volvió aún más tensa cuando Can Yaman dejó de aparecer en público. Sus redes sociales, que solían ser un hervidero de actividad, se quedaron extrañamente silenciosas. Sus fans, preocupados, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Dónde estaba Can Yaman? ¿Por qué no daba señales de vida? Las fotos de sus entrenamientos físicos, tan habituales, desaparecieron. Los vídeos de sus viajes y eventos también. Su perfil, antes vibrante y lleno de vida, se había convertido en un desierto digital. Las especulaciones se dispararon. Algunos decían que se había retirado a un monasterio en busca de paz y tranquilidad, harto de la presión mediática y del constante escrutinio público. Otros que estaba lidiando con problemas personales muy graves, quizás una ruptura amorosa o una crisis familiar. Y otros, los más alarmistas, que estaba enfermo, quizás afectado por un virus o una enfermedad más seria. Se recordaban entrevistas pasadas donde había hablado del estrés que le suponía mantener su ritmo de trabajo y la constante exposición. Finalmente, después de semanas de silencio, Can Yaman decidió romper su silencio. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, un comunicado que dejó a todos boquiabiertos. En él, el actor confirmaba que efectivamente estaba pasando por un momento muy difícil, un momento que lo había obligado a alejarse de los focos y a concentrarse en su salud. El comunicado era breve, conciso, pero cargado de emoción. Se notaba que le costaba expresar lo que estaba sintiendo. Pero la verdadera bomba no fue esa. La verdadera bomba fue cuando reveló la razón de su repentina desaparición, un diagnóstico médico inesperado, una condición que lo obligaría a someterse a un tratamiento largo y complicado. No reveló los detalles de su enfermedad, pero sí dejó claro que era algo serio, algo que lo había tomado por sorpresa y que lo había obligado a replantearse muchas cosas en su vida. Imaginen la situación. Can Yaman, el galán turco, el símbolo de la salud y la vitalidad, enfrentando un problema de salud grave. Un golpe duro, un revés inesperado que lo ha dejado en shock, como él mismo confesó. Un hombre que siempre se ha mostrado fuerte, atlético y lleno de energía, de repente vulnerable y necesitado de cuidados. Una imagen que contrastaba radicalmente con la que todos tenían de él. Pero eso no es todo. En su comunicado, Can Yaman también confirmó la cancelación de varios proyectos que tenía en marcha. Proyectos que, según él, eran muy importantes para su carrera, pero que tendría que posponer hasta que se recuperara por completo.
Se hablaba de una nueva serie en Italia, un mercado donde había cosechado un gran éxito, y de una posible película en Hollywood. Proyectos que sin duda habrían impulsado aún más su carrera a nivel internacional. Esto, obviamente, ha generado una gran decepción entre sus fans, que esperaban ansiosamente verlo en nuevos papeles. Sus seguidores en todo el mundo se habían ilusionado con la idea de verle en nuevos registros, explorando diferentes facetas de su talento actoral. La noticia de la cancelación de estos proyectos fue un jarro de agua fría para ellos. Pero también ha generado una ola de apoyo y solidaridad hacia el actor. Miles de personas le han enviado mensajes de ánimo, deseándole una pronta recuperación y ofreciéndole su apoyo incondicional. Hashtags como #Fuerza Can, #Can estamos contigo y #Pray for Can se volvieron tendencia en las redes sociales, mostrando el cariño y la admiración que le profesan sus fans. Y es que al final, más allá de su fama y su éxito, Can es un ser humano como cualquier otro, vulnerable a las enfermedades y a los problemas de la vida. Y en estos momentos difíciles, lo que más necesita es el cariño y el apoyo de sus seres queridos y de sus fans. Sus amigos y familiares se han volcado en él, brindándole todo el apoyo emocional que necesita para afrontar esta dura batalla. Pero la historia no termina aquí. A pesar de su diagnóstico y de la cancelación de sus proyectos, Can se ha mostrado optimista y decidido a luchar contra su enfermedad. En su comunicado afirmó que está dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperarse y volver a trabajar lo antes posible. Su espíritu de lucha y su determinación son un ejemplo para todos sus fans. También agradeció a sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado y prometió mantenerlos informados sobre su evolución. Un gesto que ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que ven en él un ejemplo de fortaleza y de superación. A pesar de estar pasando por un momento tan difícil, no se ha olvidado de sus fans y ha querido agradecerles su apoyo y cariño. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué le depara el futuro a Can? ¿Cuándo podrá volver a trabajar? ¿Cuál será su próximo proyecto? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. La prioridad ahora es su salud y su recuperación. El tiempo dirá cuándo estará en condiciones de volver a trabajar. Pero lo que sí sabemos es que Can cuenta con el apoyo de millones de personas que lo quieren y que le desean lo mejor. Una legión de fans en todo el mundo que están pendientes de su evolución y que le envían mensajes de ánimo y apoyo. Y nosotros, desde este canal, también queremos enviarle un mensaje de ánimo y desearle una pronta recuperación. Fuerza, Can. Estamos contigo. Sabemos que eres un luchador y que vas a superar este obstáculo. Confiamos en su fortaleza y en su capacidad de superación. Ahora bien, amigos míos, este es el drama inesperado que ha sacudido la vida de Can. Un drama que nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que a veces, las cosas no salen como uno las planea. Que la fama y el éxito no son garantía de felicidad ni de inmunidad ante los problemas. Pero también nos recuerda la importancia de la fortaleza, la esperanza y el apoyo de los seres queridos. Que en los momentos difíciles es cuando más necesitamos el cariño y el apoyo de los que nos rodean. Y que la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy hemos hablado del shock que ha sufrido Can tras un diagnóstico médico inesperado, la cancelación de sus proyectos y la ola de apoyo que ha recibido de sus fans. Una historia conmovedora que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad. Una historia que nos enseña que todos somos vulnerables y que necesitamos el apoyo de los demás para superar los obstáculos. Además, hemos visto cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, han sido el medio por el cual se han difundido los rumores y las especulaciones. Pero por otro lado, también han sido el medio por el cual sus fans le han mostrado su apoyo y cariño. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les ha gustado, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Un like es un abrazo virtual para Can. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la reacción de Can? ¿Creen que podrá superar este obstáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión. Así que no se lo piensen más y formen parte de esta gran familia. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, ánimo Can, estamos contigo.